Hola queridos estudiantes. Bueno, bienvenidos a bordo, welcome on board, a la nueva metodología de aprendizaje del inglés. Por eso les he colocado aquí Let's Flip. Flip es una nueva metodología de aprendizaje que les va a ayudar, entre otras cosas, a tener esta explicación a la mano siempre que la necesiten. Así que si no han entendido en una primera vez, pueden escucharla varias veces. Es una grabación casera, es una grabación muy informal, así que no se preocupen si escuchan algún ruido extra o si me equivoco en algo. Bueno, tranquilo que voy a ir corrigiendo en la medida que vaya avanzando. Pues no soy ni locutora ni experta en grabación, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Así que disfrutemos de la clase y vamos a ver cómo les va con esta nueva metodología. En la clase de hoy vamos a hacer un repaso de las clases, de los tiempos que ustedes han visto probablemente en cursos pasados, para lo cual es necesario que tengan a su disposición esta copia, que van a tenerla 3 veces porque son 3 tiempos los que vamos a repasar durante este video y deben tener 3, una de presente, una de pasado y una de futuro. Y además, adicional, esta ayuda que es un listado de verbos que les debe haber proveído con anticipación. Si no lo tienen, es probable que puedan utilizar el diccionario o sus teléfonos para ubicar los verbos. Este listado les va a ayudar mucho para terminar de llenar la copia que tienen en sus manos. Bueno, entonces les decía que vamos a hacer unos tenses review. Unos tenses review es una revisión de los tiempos que ustedes han visto y de los tiempos más importantes que están en el inglés, que les va a ayudar a hacer oraciones tanto en pasado, en presente como en futuro. Esto les va a dar un buen nivel de inglés. Una vez ustedes sepan hacer oraciones con esto, podrán hablar inglés en cualquier tiempo. Entonces, les sugiero que estén muy pendientes porque la explicación va a ser muy clara y muy didáctica para que ustedes vayan adquiriendo este conocimiento. Listo, entonces empezamos con la primera copia. La primera copia que ustedes tienen, tengan en cuenta que es la que dice present. Con esa es la que vamos a trabajar. Les voy a recordar que el simple present tense, ¿verdad? Es ese tiempo que utilizamos cuando queremos hablar de la rutina que nosotros hacemos diario o semanal o mensual, pero son aquellas actividades que nosotros hacemos eventualmente y que las hacemos y hacen parte de nuestra rutina de vida. Por ejemplo, vamos a utilizar aquí este verbo play, que es un verbo muy conocido para ustedes, y recuerden que en la parte afirmativa utilizamos el verbo play, por ejemplo, lo utilizamos tal cual como está en su hoja de los verbos en la primera columna. Así como nace el verbo en su forma sin conjugar o en su forma básica, lo vamos a utilizar tanto para los tiempos, para los pronombres I, you, como para we y they. Tal cual como aparecen ahí. Si ustedes buscan el verbo jugar, les va a aparecer play. Yo simplemente les coloqué aquí un complemento. Entonces utilicé el pronombre, que es I, play, un verbo que saqué de su lista de verbos, soccer, como un complemento. Aquí en los complementos yo puedo tener una actividad, una cosa o una expresión de tiempo de las que tengo aquí, que son expresiones de tiempo que se utilizan para presente simple. Entonces miremos, vamos a completar. Aquí voy a utilizar I play soccer. Con you, ustedes lo van a completar con su hoja de verbos. Escojan un verbo y se lo colocan aquí al lado, al pronombre, ¿ya? Y pueden escoger una expresión de tiempo de las que tienen acá. Acá tienen every day, every week, every month, every year. Esto quiere decir todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. On weekends quiere decir que es una rutina que ustedes nada más hacen en fin de semana. On weekdays son las rutinas que ustedes hacen durante la semana. Y aquí tienen los días de la semana que pueden hacer, pueden trabajar. Los lunes hago tal cosa, entonces on Mondays traten de agregarle la S, ¿verdad? Aquí olvidé agregarle la S para decir que esa actividad la realizo todos los lunes. Por ejemplo, si yo quiero decir que yo estudio inglés todos los jueves, yo diría I study English
On Thursdays. Le agrego la S aquí. Les recuerdo que este tiempo presente simple es aquel tiempo que ustedes vieron que cuando se trata de los pronombres he, she o it, tiene un cambio en el verbo, es decir, el verbo ahí sí se conjuga. Normalmente, la mayoría de los verbos que ustedes tienen en el listado en la primera columna se les agrega simplemente una S. ¿Listo? Incluyendo si termina en Y y antes de la Y tiene una vocal, simplemente se le agrega S. Si el verbo termina en Y, como en el caso de study, pero antes de la Y tiene una consonante, como en este caso de la letra D, que es una consonante, se le quita la Y y se le agrega I latina ES. Por eso aquí queda she studies every day. Si el verbo termina en CH en su primera columna, si el verbo termina en CH, SH o X o S, al verbo hay que agregarle una ES. Recuerden, X, S, CH o SH se le agrega una ES al verbo en tercera persona, solamente cuando vamos a trabajar con he, she o it. Si vamos a trabajar con we o con they, no le agregamos S, sino que lo dejamos el verbo tal cual como está en la primera columna. Recuerden que lo van a utilizar así tal cual como está con I, you, we y they. Vamos a completar su hoja de respuesta en estos momentos. Van a escoger cualquier verbo que ustedes quieran y se lo van a agregar al lado de you y van a escoger una expresión de tiempo aquí. Por ejemplo, si buscan el verbo cocinar, allá les va a aparecer que es cook. Entonces yo voy a decir, tú cocinas todos los días. Yo digo you, que ya lo tienen ahí, you. Busco el verbo cocinar en la hoja de la listado de los verbos, cook, y le agrego todos los días, que es every day. You cook every day. Me debe quedar allí. Así van a completar con we. Recuerden que con we y con they no tienen que agregarle nada al verbo, simplemente así como lo encuentran, ¿sí? Pueden hacer una oración como, por ejemplo, nosotros mm, trepamos un árbol todos los días, por ejemplo, o todos los meses, o ellos viajan a Bogotá todos los años. Vamos a hacer esa oración. Ellos viajan, busquen el verbo viajar en su hoja de verbos o en su diccionario o teléfono, el verbo viajar, y lo colocan aquí y al lado le colocan la expresión todos los meses, que sería every month. Vamos a continuar una vez hayan llenado esta parte. Tómense su tiempo, tranquilos. La profe puede parar el video o ustedes pueden parar el video mientras que completan las oraciones. Una vez han completado las oraciones de la parte afirmativa, vamos a trabajar con la parte negativa. En la parte negativa, aquí entra el auxiliar. El auxiliar para I, you, we y they es don't. Recuerden que esta es una contracción y que su forma larga puede ser do not. Aquí van a utilizar, entonces vamos a hacer una oración negativa. Si aquí dice I don't play soccer, yo no juego fútbol, ahora digan ustedes, hagan una oración negativa. You don't, busquen en su lista de verbos un verbo, lo colocan aquí. Pueden completar la oración con una expresión de tiempo, ¿sí? Si sigo con la expresión que yo hice con you, si yo digo tú no cocinas todos los días, yo digo you don't, busco el verbo cocinar en la lista de verbos, me sale que es cook, entonces you don't cook y voy a buscar una expresión de tiempo, every day y la coloco aquí. You don't cook every day. Así me quedaría entonces esta lista llena. ¿Qué haríamos con la tercera persona? Que serían, recuerden que los pronombres de tercera persona son he, she o it. Debo utilizar
el auxiliar doesn't. Recuerden, cuando uso el auxiliar doesn't, este auxiliar me está diciendo que el verbo está en tercera persona. Por lo tanto, ya yo no tengo que agregarle ni ese, nada al verbo. El verbo me queda tal cual como está en la primera columna del listado de los verbos, en su forma básica, porque ya le estoy agregando el auxiliar doesn't. Entonces, para estos pronombres, he, she o it, ustedes le van a agregar, primero que todo, el auxiliar doesn't para negar la oración. Y luego buscan en su listado de verbos un verbo y completan estos espacios. Luego lo hacen con it, que también su auxiliar es doesn't, ¿cierto? Y buscan un verbo. Recuerden que it puede ser un animal o una cosa o una ciudad, ¿verdad? Yo puedo reemplazar a it por el perro. Quito este it y pongo el perro. Por ejemplo, yo digo el perro no ve televisión. Entonces digo the dog doesn't watch TV. Recuerden, les repito, no deben agregarle nada más al verbo porque ya aquí tiene su auxiliar. Listo. Una vez hayan hecho, recuerden que acá con we y con they, el auxiliar es don't. No lo olviden, don't. Si yo quiero decir nosotros no olvidamos la tarea, yo digo we don't forget, ese verbo lo tienen en el listado de verbos, the homework. Entonces me queda la oración, nosotros no olvidamos la tarea. Así van a hacer con they. Recuerden que they, su auxiliar también es don't. Si quiero trabajar, una vez hayan terminado estas oraciones, tómense tu tiempo tranquilamente, vamos a trabajar con las oraciones interrogativas. Recuerden que hay dos formas de hacer oraciones interrogativas. Las que se contestan con sí y con no, o las otras que dan una explicación, que son las WH questions. Vamos a trabajar primero con las interrogative form, que es las yes no questions, que es la que se contesta con sí o con no. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer de primero? Lo primero que coloco es el auxiliar. Miren que es la misma oración negativa, afirmativa. I play soccer. La pregunta, ¿cómo la hago? ¿Do I play soccer? Simplemente lo único que hice fue agregarle el auxiliar do al inicio. Y así me queda, ¿do I play soccer? Si quiero si le quiero preguntar, ¿tú cocinas todos los días? Quiero hacer esa pregunta. Lo que tengo que agregar aquí, ¿qué sigue después del do? El pronombre, you. ¿Qué sigue después del pronombre? El verbo, como está en su forma básica, cook. Y el complemento, todos los días lo saco de acá, de las time expressions. Do you cook every day? ¿Tú cocinas todos los días? Y cierro con un signo de pregunta. Listo. Los signos de interrogación en inglés se utiliza solamente uno y va al final. Ahora, para hacer preguntas en tercera persona, lo que debo utilizar es el auxiliar does. Recuerden que el auxiliar does es para las terceras personas, o sea, para los pronombres que van aquí en esta franja amarilla. Does, he, she o it, siempre el pronombre va a ser does. Y el verbo principal no cambia. Recuerden, no cambia el verbo principal, le colocan su complemento y le agregan el signo de interrogación. Así quedan conformadas las preguntas. Pueden utilizar los mismos verbos que hicieron aquí en la negativa, pero pasarlos a forma de pregunta. Primero el auxiliar, luego el pronombre, luego el verbo y luego el complemento. Así van a terminar toda esta línea que tienen aquí. Una vez han terminado esta línea, yo los espero tranquilos. Terminen esto. Cuando terminen aquí, vamos a hacer las WH questions. Entonces, las WH questions es la misma oración que tienen aquí arriba. Miren, do I play soccer? Es la misma que tengo aquí. Do I play soccer? Lo único que hago es que le agrego una WH questions. ¿Se acuerdan de las WH questions? Se las voy a mostrar. Aquí las tienen. Le pueden tomar una foto o un pantallazo o lo que quieran de las WH questions para que recuerden cuáles son. Who, what, when, where, which, se llaman WH question porque empiezan con la letra WH. Listo. Le toman un pantallazo y las pueden colocar aquí. Entonces, por ejemplo, yo quiero preguntar, ¿dónde juego fútbol?
ya me dijeron en la WH que where significa dónde. Entonces coloco where do I play soccer. Miren que es la misma oración que tienen aquí arriba. Lo único que le van a agregar es la WH, where. Si quiero preguntar por qué él juega fútbol, entonces escojo la WH, why, que es por qué. Does, porque es el pronombre he, por eso le coloco does. Play, les recuerdo, está subrayado aquí porque no deben agregarle S ni nada, solamente se les agrega S, es en la forma afirmativa. Plays soccer. Listo. Entonces vamos a hacer varias preguntas aquí, las mismas que tienen acá arriba, las van a pasar acá abajo, pero le van a agregar una WH. Una WH que tenga sentido, porque yo no le voy a preguntar a una persona, Where do you play soccer in Montería? Porque le estoy dando la respuesta. ¿Dónde juega fútbol en Montería? No, le tengo que preguntar, si where pregunta por el lugar, tengo que preguntar, Where do you play soccer? Para que la persona me conteste en Montería. ¿Cierto? No le voy a hacer la pregunta y darle la respuesta en la misma pregunta. Lo que me refiero es que cuando vayan a colocar la WH, tengan en cuenta que tenga sentido. ¿Sí? Por eso yo aquí, ¿dónde juegas fútbol? ¿Por qué juegas fútbol? ¿Sí? Y miren que la WH le da sentido, más sentido a la pregunta. Para recibir la respuesta, entonces, será una información, ¿verdad? Y la información son este tipo de respuestas que tienen aquí. Por ejemplo, si a mí me preguntan, Where do you play soccer? ¿Dónde juegas fútbol? Yo diría, I play soccer in the match, en la cancha. ¿Listo? Así. Entonces, bueno, así queda la forma presente simple.